Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Sueños, donde hablamos sobre crear la vida que deseas a través del trabajo que amas con su host, es decir, mi persona, Ania Esteves. Y sé que tenía varias semanas sin subir el episodio por aquí, por YouTube, pero bueno, la vida pasa, a veces las cosas no salen como queremos. Y quiero antes de meterme de lleno como en el episodio del día de hoy, contarles un poco que a pesar de que seas la persona más organizada, más planificadora, más estructurada, a veces se nos pueden salir las cosas de control por elementos externos, es decir, por cosas que probablemente estén fuera de nuestro control. Y para empezar con la historia, les cuento, hace como 3 meses aproximadamente yo cerré un proyecto con una clienta, es diseñarle todo su apartamento básicamente. Y bueno, esta clienta súper emocionada, yo también súper emocionada. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasó? A esta clienta todavía no le habían entregado el apartamento, tenía previsto que se lo entregaran hace 1 mes y medio, el contrato estaba para empezar hace 1 mes y medio y la entrega del apartamento se retrasó, no se lo entregaron cuando tenían que entregárselo, no podía tomar medidas, también se dificultaba él enviarme fotos, entonces bueno, ella me dijo nada, yo te aviso cuando me entreguen el apartamento, le entregaron el apartamento este mes. Y bueno, obviamente se salió un poco de la organización que nosotros tenemos mes a mes, porque obviamente para este mes ya teníamos 3 proyectos y también el hecho de que la próxima semana es el lanzamiento de Diseñar con ChatGPT o Quédate Atrás. Y como saben, o bueno, para los que no saben, el tener un lanzamiento y el trabajar en un lanzamiento es bastante desgastante porque lleva muchísimo trabajo, porque no es solamente el hecho de construir el programa, el curso como tal, planificarlo, que ya de por sí es un trabajón. Yo llevo ya meses trabajando de lleno en este programa, en este curso que vamos a ver básicamente cómo convertir a ChatGPT en tu asistente como arquitecto o diseñador de interiores. La lista de espera ya está abierta y puedes suscribirte a la lista de espera si quieres adquirir un descuento especial. Yo se los voy a dejar en la descripción tanto de este video de YouTube como en la descripción ya sea por Apple Podcast o Spotify. Pero bueno, básicamente volviendo al tema, es que ya teníamos también la planificación de diseña con ChatGPT o Quédate Atrás, que como ya dije, no es solamente el trabajo de crear el programa en sí, sino también la estructura detrás del lanzamiento, la estrategia de acuerdo al lanzamiento, los correos, el email, el landing. Es un trabajón que hay detrás. Entonces, esta clienta me dijo, y la verdad es que yo no me gusta ser el tipo de profesional tan rígido que es como que, mira, no, lo teníamos previsto para este mes, no se pudo, entonces este mes no voy a poder, lo dejamos para dentro de 2 meses. Y la verdad es que se me complicaba el hecho de que el próximo mes tengo un viaje, luego también tengo otro viaje y no quería dejar a esta clienta como que, bueno, no, te voy a dejar para finales de año. Tampoco las cosas pueden ser así. Y como digo, tampoco me gusta ser ese tipo de profesional que es súper rígido y súper cuadrado de que si las cosas no son como deben ser, no. Entonces nada, yo dije nada, este mes toca ponerse la 10. Que ojo, si en una entrevista de trabajo les dicen que se tienen que poner la 10, huyan por favor de ese trabajo porque seguramente no va a ser un mes o unas semanitas que se tenga que poner la 10, sino genuinamente lo más seguro es que todo el tiempo que estén en ese trabajo se van a tener que poner la 10. Pero bueno, y toca trabajar de más este mes, no pasa nada. Volvemos a nuestros inicios cuando no teníamos tanta estructura y tanta organización y a veces hasta tocaba madrugar. Genuinamente no ha tocado madrugar, gracias al universo y todavía a la planificación que funciona. No nos ha tocado madrugar, pero sí me ha tocado trabajar a deshoras, es decir, me ha tocado trabajar fines de semana, me ha tocado trabajar el último viernes estuve hasta... Iba a salir porque tenía el cumpleaños de una de mis amigas y estuve hasta literalmente minutos antes de salir pegada a la laptop. Entonces, esto es simplemente un recordatorio que a veces
así queramos tener la planificación, organización, a veces las cosas se nos pueden salir de control y genuinamente siento que está bien. Eso conlleva a emprender, iniciar un negocio y sobre todo al principio, que al principio siento que es cuando las cosas están más caóticas, pero aunque yo no voy empezando en esto, también lo digo es por el hecho de que muchas veces podemos creer o queramos que todo esté como en orden, pero a veces la vida pasa y está bien que a veces nos salgamos un poco del carril. Y por ello también se me descontroló un poco el hecho de grabar contenido para YouTube, sobre todo. Una de las plataformas a las cual grabar contenido es la que más cuesta y la que más lleva tiempo por obvias razones. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Y hoy quiero hablar sobre un tema que para mí es sumamente importante y es acerca de una de las habilidades más importantes, por no decir la más importante, que nosotros debemos desarrollar, ya sea como arquitectos o diseñadores de interiores, para lograr un estudio de diseño de interiores o una firma de arquitectura exitosa. ¿A qué me refiero con este éxito? A una firma o a un estudio que logre cerrar clientes mes a mes y que este mismo negocio sea rentable mes a mes. A ver, Ania, ¿cuál es esta habilidad? Deja el misterio, habla, ¿cuál es esta habilidad? Básicamente son las ventas. Ustedes no se imaginan el grado de importancia que tienen las ventas, no solamente en este tipo de negocios, sino en cualquier negocio. Y yo genuinamente al principio no lo quería ver, no lo quería aceptar, porque ciertamente a mí me hablaban sobre ventas y yo a veces tenía como una connotación negativa y también por el hecho de que yo decía, no, es que a mí me da pena vender, pensando que el vender no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo quería hacer, que es esto de tener un estudio de diseño de interiores o esto de una firma de arquitectura. Que qué bien equivocada que estaba, porque las ventas tienen que ver con absolutamente todo tipo de negocio. Y esto me lo empezó a hacer ver mi esposo, que quiero decir que mi esposo es uno de los mejores vendedores que yo conozco en esta vida, genuinamente. Yo siempre digo, hay dos tipos de personas en este mundo con respecto a las ventas. Las que saben vender porque nacieron con ese don y las que aprenden a vender y también se vuelven muy buenas. Mi esposo, definitivamente, a ver, indudablemente mi esposo es una persona que se la mantiene escuchando podcasts sobre esto, ha hecho programas sobre esto, el tipo de trabajo que él tiene también tiene que ver directamente con esto, pero tiene el don, tiene un don de vender, tiene el don desde que nosotros nos conocimos, es uno de los mejores vendedores que yo conozco y también de los mejores negociantes, cosa que a mí también me daba mucha pena. Ojo ahí, que voy a hablar en tiempo pasado porque a mí ya no me da pena negociar, a mí no me da pena vender, ya yo puedo vender lo que sea. Que obvio, lo que hago es vender mis servicios como diseñadora de interiores. Así que bueno, básicamente cuando yo empecé con mi propio estudio de diseño de interiores, yo pensaba en ese momento que con el saber diseñar bastaba y sobraba, cosa totalmente alejada de la realidad. Porque para tener tu propio negocio hay que empaparse de varias ramas que no tienen absolutamente nada que ver con saber diseñar, como él lo es la parte de las ventas, que es lo que estamos hablando hoy en día, comunicar, estrategia, marketing, finanzas y bueno, un sinfín de cosas más que seguramente te van a dar dolores de cabeza, que ojo, esto no lo digo para asustarse, pero es una realidad. Te puedo asegurar que todo esto vale 100% la pena si esto realmente es tu sueño, realmente lo que quieres hacer. Volviendo al tema, el hecho es que yo pensaba que solamente con saber diseñar era suficiente y no es así, porque la habilidad de las ventas te permite a ti el saber comunicar qué haces tú como profesional de manera adecuada. Porque no es el hecho de que, ok, yo diseño súper bien, pero tú te tienes que reunir con clientes, te tienes que reunir con proveedores, tienes que ofrecer tus servicios. Así que, aunque sí, seamos arquitectos, seamos diseñadores de interiores, y obviamente siempre nos dicen, tu proyecto tiene que hablar por sí solo, tu proyecto tiene que hablar por sí solo, sí, tu proyecto tiene que hablar por sí solo, pero si tú no sabes vender lo que ofreces, tu servicio ni tus proyectos, el proyecto va a hablar por sí solo, pero le va a faltar ese empujón de ti como profesional vendiéndote. Así que es muy importante que aprendamos a desarrollar esta habilidad. Yo me consideraba una persona, a ver,
quiero aclarar que yo me considero una persona extrovertida, siempre he sido una persona extrovertida. En cuanto a socialmente, ejemplo, socialmente el hecho de hacer nuevas amigas, estar en un lugar que no conozco a nadie, a mí no me cuesta entablar una conversación con una persona, yo puedo estar en la fila de un supermercado y me puedo poner a hablar con el señor o la señora de adelante, esto a mí no me cuesta porque, como ya dije, soy una persona extrovertida, pero el hecho de eso, a saber vender, a ofrecerle un servicio o un producto a una persona, jamás, jamás, inclusive yo decía, no, yo no sé vender, así que no me gusta. Y me daba terror, pánico, el entablar una conversación, el entablar una reunión con un posible cliente y el ofrecerle mis servicios. Es más, yo evitaba, grave error, yo evitaba el hecho de en esta primera reunión darle un precio, porque básicamente no le quería ver la cara al cliente cuando le diera un precio, no sé si por terror, por pena, por pánico, por miedo al rechazo, en realidad ni idea por qué, posiblemente por una de estas razones que ya acabo de decir, pero la realidad es que yo lo que hacía es que hacíamos la primera reunión y yo le decía, sí, te paso la cotización, y le pasaba la cotización por correo y listo. Era como que para no verle la cara a este cliente. A ver, que yo cerraba proyectos así, sí, yo cerré varios proyectos de esta manera, pero no es la mejor manera, no es la manera más eficaz. Y cuando yo empecé a desarrollar esta habilidad, gracias a mi esposo, porque fue la primera persona que me empezó a decir como que, mira, cómo vendes tú tus proyectos, cómo hablas, qué preguntas haces, etcétera, XY, me empezó a recomendar podcasts sobre esta habilidad, también empecé a leer libros sobre esto, empecé a entender, ok, ya va. Esto es una habilidad que yo necesito desarrollar porque yo estoy pensando que solamente con el saber diseñar es suficiente. Y te voy a poner dos ejemplos para que me entiendas mejor. Supongamos que en una mano tengo el arquitecto más increíble de la vida, el mejor arquitecto del mundo, pero le da pena vender sus servicios. Y en la otra mano tengo un arquitecto promedio. A ver, hace el trabajo que dice, pero hasta ahí. Es decir, no es wow, pero es un experto vendiendo. Te puedo apostar literalmente todo lo que tengo en mi cuenta bancaria hoy en día que el arquitecto que va a ser más famoso es el que sabe vender y el que sabe venderse a sí mismo como profesional. Y con esto quiero aclarar que si tu estudio o firma no es un hobby, necesitas saber vender, porque si no sabes vender, no es un negocio. Porque como ya dije con este ejemplo, el hecho de que tú seas un arquitecto, un diseñador de interiores, un profesional increíble, no importa si no puedes comunicar tu valor, conectar con el cliente ideal y cerrar un proyecto. Básicamente no sobrevives en el campo laboral. Y creo que por esta razón, porque hay tantos increíbles arquitectos allá afuera que están trabajando en una empresa y no se atreven a irse de manera independiente, aunque lo quieran muchísimo. Y siento que es una habilidad que está, por decirlo así, infravalorada en esta industria, porque siento que en otras industrias le dan la importancia que se debe, pero no en esta industria. Siento que el saber vender es inclusive a la par de importante que el saber diseñar proyectos siendo arquitectos o diseñadores de interiores. Y una de las razones por las cuales yo me di cuenta de que esto me costaba tanto es porque yo tenía algunas connotaciones negativas con este aspecto de sobre no, el vender es capaz y engañar, porque obviamente allá afuera hay personas que te prometen la vida, la luna y las estrellas y no es así, entonces podíamos caer en esto. También decían, no, es que yo no soy de ventas porque es que no va con mi personalidad, por el hecho de que les dije, ok, sí, yo siempre he sido una persona extrovertida, pero no con respecto a las ventas, es decir, a mí me daba pánico, pena el vender mis servicios como arquitecta. También el hecho de decir, no, bueno, no, ya yo sé diseñar, eso es suficiente. Porque sí, al principio te puede funcionar muchísimo solamente trabajar del boca a boca, de por referidos, de porque le trabajaste a tu prima o a tu primo o a un amigo, te quedó el proyecto increíble y este primo y este familiar te recomendó a otro cliente y luego el cliente te recomienda. Sí, esto te puede funcionar por un tiempo, pero va a llegar un momento, más que sobre todo a largo plazo, que no es rentable solamente el trabajar por el boca a boca o por el referidos, porque siento que este río en algún momento se estanca el caudal y tenemos que correr hacia otros mares.
Y ojo, aquí no simplemente se trata de aprender a hablar bonito, a tener labia, porque cero, nada que ver con eso. Es el aprender a saber comunicar realmente el valor que tú ofreces como profesional y también el saber entender qué problema tiene tu cliente y cómo tú le puedes explicar de qué manera le puedes resolver ese problema a través de tu servicio, ya sea de interiorismo o de arquitectura. Y por eso también es el hecho de que yo digo que se especifiquen en un servicio, en ofrecer un servicio en específico para un cliente en específico, porque el tema de las ventas se vuelve mucho más simple cuando nos estamos enfocando a un mismo problema y a un mismo cliente. Sabemos, nos volvemos expertos en explicar nuestro servicio cuando estamos ofreciendo siempre el mismo servicio o servicios similares, porque entendemos a la perfección lo que el cliente está buscando y el problema que tiene y cómo se lo podemos resolver. Y el saber vender nos va a permitir comunicar a la perfección o casi a la perfección, porque obvio, la perfección no existe, nuestro servicio como profesional. Por eso es tan importante, porque nada peor para vender nuestros servicios que la confusión. Muchas veces los arquitectos y diseñadores de interiores ofrecemos servicios confusos que ni sabemos cómo son, sino que prácticamente el cliente nos dice qué necesita y nosotros en esa misma reunión estamos adaptando lo que nosotros podemos ofrecerle, pero sin tener una idea clara de la duración, el precio, las etapas, nada. A diferencia de que cuando nosotros ya tenemos un servicio bien estructurado, con todas estas incógnitas, con respuesta, sabemos qué le vamos a decir al cliente y cómo le vamos a ofrecer nuestro servicio. Y por eso la importancia de tener un servicio que resuelva un problema para un cliente en específico y el saber venderle esta solución a este cliente. Otra creencia limitante que yo tenía acerca también de las ventas es el hecho de que me daba pánico el molestar. El no quiero sonar molesta, no quiero sonar fastidiosa o no quiero sonar súper rogona, como que por favor cómprame, por favor cómprame, por favor cómprame. Y esto también es una creencia limitante que creo que muchos tenemos, porque no es el hecho de, sonar molesta, sino saber comunicar tu oferta con claridad, entender el problema real del cliente, mostrar resultados pasados y generar también confianza y saber responder objeciones y cerrar con seguridad. Y obvio, también estas connotaciones negativas o estas creencias limitantes vienen muchas veces de experiencias pasadas que nos fue mal con ventas o tuvimos una experiencia no tan agradable cuando alguien nos quiso vender algo que no queríamos o resultó ser fastidiosos. Que creo que todos hemos estado en esa situación cuando nos están vendiendo algo y no lo queremos y la persona se vuelve súper molesta o la persona se vuelve súper fastidiosa y es como que no lo quiero. Y creo que nadie quiere ser esa persona. Pero es el hecho de que cuando nosotros tenemos ya sea un producto o un servicio que realmente necesita la persona, la mitad del trabajo ya está hecho. ¿Ok? Así que esta es la gran diferencia de cuando nos estamos como dedicando a absolutamente todo, tenemos que rogar porque nos contraten. Tenemos que rogar porque nos contraten, porque en realidad, ¿por qué nos contrataría alguien? No somos especiales ni expertos en absolutamente nada cuando nos estamos dedicando como que a todo tipo de proyectos. Entonces ahí sí muchísimas veces tenemos que rogar y es cuando empezamos a regalar nuestro trabajo, infravalorar, quitarle el valor realmente a lo que hacemos. Y es muy importante saber el valor que nosotros estamos dando como profesional, porque de esto, esta es como la raíz, los cimientos de absolutamente todo, para poder estructurar de una manera adecuada tu estudio, tu firma y que a largo plazo la misma sea rentable. Y digo a largo o mediano plazo porque, spoiler, al principio ningún negocio es rentable. A menos que sí, hay casos que desde el principio son rentables, pero un spoiler que te digo es que las primeras veces uno lo que tiene es lo que tienes pérdidas. Así que bueno, quiero ahora comentarte de cómo hice yo para mejorar esta habilidad, porque ciertamente ha sido una habilidad que yo he desarrollado, no fue que yo tuve este don como mi esposo, sino que básicamente empecé a obsesionarme con la idea de aprender a vender, saber ofrecer mis servicios, darle el valor genuino que tiene mi servicio y potenciar todo esto al 1000%. Me empecé a obsesionar con la idea de volverme una vendedora experta. Empecé a hacer programas de ventas
única y exclusivamente. Empecé a escuchar podcasts sobre ventas. Empecé a leer libros única y exclusivamente sobre ventas, videos en YouTube. Es decir, me obsesioné con la idea de aprender a vender. Y hago este episodio del podcast para que tú también te obsesiones con la idea de empezar a saber vender. Así seas arquitecta, arquitecto, diseñador de interiores o diseñadora de interiores. También empecé a practicar, aquí lo tengo escrito, que me da risa porque me empecé a grabar yo misma haciendo simulaciones. Me grababa y después iba y le mostraba estos videos a mi esposo y le decía, ¿qué te parece esto? O con él mismo. Practicaba como que si él mismo fuera un cliente y él me decía, no, repite esta parte, repite esta parte. Literalmente me la pasaba haciendo simulaciones de si, si me llega un posible cliente, la primera reunión, y me grababa. También grababa mis reuniones con clientes reales para uso único y exclusivo para yo ver estas grabaciones después. No es que para publicarlas o después enviárselas al cliente, para nada. Era para mi uso único y exclusivo de ver y corregir yo misma como que aquí lo hice bien, aquí no lo hice bien. Y ojo, te doy otro spoiler. Al principio, cuando a ti te toque vender ya sea un producto o un servicio, seguramente al principio vas a ser malísimo o malísima y no pasa nada. Como el famoso dicho dice, la práctica hace al maestro. Pero si a ti te da tanta pena y ni siquiera te lanzas a intentarlo, a ser malo, a ser mala, nunca te vas a volver experto, nunca te vas a volver bueno en eso. Y esto aplica para absolutamente cualquier habilidad que tú quieras, en la cual quieras volverte experto. También creé un guión que, ojo, este guión lo superpotenció ChatGPT. A ver, ya yo tenía un guión, ya venía trabajando con este guión desde hace tiempo atrás, ya tenía como 1 año y medio trabajando con este guión y empecé a hablar con ChatGPT para mejorar ciertos aspectos del guión, mi guión de ventas, como yo le digo, y esto es algo que vamos a ver en una de las clases de Diseña con ChatGPT o Quédate Atrás, y siento que es una de las mejores clases porque literalmente van a ver mi guión de ventas. Así que ChatGPT lo potenció, pero básicamente tengo un guión el cual yo sigo reunión a reunión, que es infalible, que, ojo, obviamente es flexible, porque no en todas las reuniones se habla de lo mismo y obviamente no todas las personas son iguales, pero tocamos básicamente como que los mismos temas. Ya yo sé cuándo se van a presentar las objeciones, los problemas, y me ha ayudado muchísimo a potenciar esta habilidad y por ende a cerrar más proyectos. Porque ojo, aquí tampoco yo te voy a mentir y decir aquí todas las reuniones que yo tengo como arquitecta yo las cierro. Mentira, obviamente no. Hay personas que te dicen, yo te aviso y no vuelven más, como nosotros cuando estamos en una tienda y decimos, ya vuelvo y no volvimos más. Pero sí, obviamente ha aumentado mis márgenes de cierre con respecto a mi estudio de interiorismo. Y por ello quise hacer este episodio, porque siento que no se habla mucho acerca de las ventas en esta industria y es algo que debemos aprender a potenciar. Vuelvo y te repito, al principio seguro vamos a ser malísimos. Yo fui malísima. Es más, ojalá y yo tuviera aquí la grabación de la primera reunión que yo tuve con una posible cliente, porque seguro me estaría muriendo de cringe. Seguro daría pena ajena, pero de eso se trata, de dar primero pena ajena para después volvernos expertos en esa habilidad. Y siento que muchas veces es súper triste el hecho de que el talento de tantas personas permanece oculto solamente por el simple hecho de no saber vender. Y quiero que te quedes con esta frase porque es sumamente importante. Y como ya lo dije, claramente no todo el mundo nace con este don, no todo el mundo nace con el saber vender. Yo fui una de estas personas que no nací con este don. Inclusive me daba pena ajena, me daba pánico, tenía miedo al rechazo, pero hoy te digo que puedes aprender, es una habilidad que puedes desarrollar si tú pones todo el empeño en ello. Como te digo, yo me obsesioné con la idea de volverme una experta vendiendo. Así que dame un bolígrafo, que ese bolígrafo yo te lo voy a vender. Pero sí quiero cerrar este episodio hablando de que si no sabemos vender, genuinamente nadie sabrá del poder que tiene lo que hacemos, ya sea la profesión que tú tengas. Así que luego de que escuches o veas este episodio, quiero decirte que salgas y te digas a ti misma o a ti mismo, no soy solo arquitecto o no soy solo arquitecta o no soy solo diseñador de interiores, también soy un vendedor.
Y sé que esto suena raro, incómodo, porque a muchos de nosotros nos enseñaron a crear, diseñar, proyectar, no nos enseñaron a vender. Bueno, aquí quiero leer algo que escribí, que básicamente son las 4 cosas que deberías hacer para empezar a trabajar en esta habilidad. Primero es trabajar en tu mentalidad. Esto indudablemente, esto funciona para todo. Yo ciertamente muchas veces hablo sobre esto, que todo el éxito externo primero viene del trabajo interno, la mentalidad que nosotros tengamos con respecto a las creencias limitantes y con lo que es posible en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Segundo, estudia ventas adaptadas a tu mundo. No necesitas que si técnicas agresivas, que ojo, yo en realidad una vez hice un curso que enseñaban técnicas de ventas y en realidad el 90% de las técnicas que enseñaron no estaba de acuerdo porque eran técnicas muy agresivas y yo no soy así. Así que es básicamente esas técnicas adaptadas a tu mundo. Necesitas herramientas alineadas a lo que haces y a quién eres y obviamente un estilo que vaya contigo, con tu personalidad, con tu negocio. Crear estructuras. Este es el elemento número 3, crear estructuras. Una forma de responder objeciones, una propuesta visual, todo eso vende por ti. El tener un guión, como yo dije, como acabo de decir, el tener esta estructura me permitió a mí tener muchísima mayor claridad al momento de que yo voy a las reuniones con clientes. Entrenar la conversación, practicar con alguien, grábate, repítelo frente al espejo. Cada vez que lo haces, tu seguridad crece. Vender no es lo opuesto a crear. Vender es lo que permite que tu creatividad transforme vidas. Y si tú sueñas con tener un estudio rentable, vivir de tus proyectos, crear espacios, entonces aprender de ventas es parte del camino. Sé que puede dar mucho miedo, sé que puede aterrar, sé que puede dar pánico, pero es un infalible, que te lo digo yo, que pasé por eso. Si llegaste hasta aquí, si me estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete, dale like al video, me ayudaría muchísimo a seguir grabando episodios para este canal. Y si me estás escuchando en Apple Podcast o Spotify, dale 5 estrellas, ¿ok? Por favor, para poder seguir grabando episodios. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio de Diseñando Sueños.